Por más que tenía mi familia, yo me sentía solo. Era una persona depresiva, era un niño depresivo. No tenía un padre presente porque él se la pasaba todo el tiempo trabajando. Nosotros vivíamos en un lugar de prestado. Por más que tenía mi familia, yo me sentía solo. Y pasaba por las noches con pesadillas. Yo pensaba todo en que ¿para qué seguir viviendo? Era un chico de 8 años, 9 años con esos pensamientos. Cuando ya estaba en mi adolescencia, decía que cuando tenga mi novia, voy a ser feliz. Cuando esté con alguien, voy a ser feliz. Y nunca funcionaban los noviazgos que yo tenía, hasta que yo conocí a que hoy es mi esposa. Nos pusimos de novio, después decidimos ir a vivir juntos y yo digo, bueno, cuando sea padre voy a ser feliz. Cuando tenga mi hija voy a ser feliz. Y llegó ese momento, que también fui padre. Pero en todo ese transcurso yo quería estar con mis amigos también. Y mis amigos, ellos estaban en los vicios. Y eso provocó en que yo también, empiece a querer probar, empecé a fumar, empecé a tomar. Y ahí caí en los vicios de las drogas, empecé a consumir. Había mucha discusión en mi matrimonio con mi esposa. Y yo había momentos que desaparecía de casa por 3 días, por estar con mis amigos. Creía que eso me hacía bien a mí, que eso me daba la felicidad. Cosa que no era cierta. Porque cuando pasaba el momento de la sustancia, el efecto de la sustancia que yo tomaba, consumía o que tomaba alcohol, todo volvía igual que antes. Esa tristeza, ese vacío en mí. Y mi esposa, bueno, con el tiempo ya se fue cansando por dejarla sola y ella también empezó a hacer su vida. Ella me decía, me voy a ir a bailar. Yo le decía, anda. Un día sí descubro de que ella me está engañando y ahí empezó todo. Yo ya no quería que ella viviera conmigo. Ya mi hija ya tenía 13 años, 14 años aproximadamente. Ella se termina yendo con esa persona. Fue horrible para mí, porque caí en depresión, me la pasaba llorando todo el tiempo, seguía consumiendo drogas para intentar de borrar ese problema. Era cada día más y más y más, tomaba. Yo era capaz de comprarme una botella de whisky y me la tomaba en una noche, yo solo. Y llegó un día, estaba en casa, recuerdo, estaba sentado en la orilla de la cama. Estaba drogado, me acuerdo. Yo ahí empecé a reflexionar, a pensar, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué le hago vivir esto también a mi hija? Pero quería lo mejor para mi familia. Lo había perdido todo. Fue ahí donde yo recordé de esa invitación de mi mamá para ir a la iglesia, de buscar de Dios. Yo recuerdo llegué a la Iglesia Universal y ahí empezó todo a cambiar. Empecé a ponerme firme. Lo primero fui liberado de los vicios. Desde el primer momento en que yo coloqué un pie en la Iglesia Universal, yo abandoné todo. No sufrí de abstinencia, ni pensaba en eso. Llegó la hoguera santa y yo escuché la transformación de vida que había en las personas, lo que Dios estaba haciendo a través de los sacrificios. Yo tomé esa decisión de también sacrificar. Y fue pasando el tiempo, yo confié en Dios, en lo que Él había hablado conmigo, y llegó el momento en que ella termina con esta persona, y ahí donde yo le invito a que venga a la iglesia.
Y ella empezó a venir, a poner de su parte. Su carácter cambió, sus pensamientos cambiaron. De a poco yo me iba enfriando, me iba alejando de Dios, sin darme cuenta, porque era mucho el trabajo. Y cuando me quise acordar, ya no estaba más ni en la presencia de Dios. Y empecé de vuelta en los vicios de una manera muy exagerada. Nada que ver lo que era el pasado, sino mucho peor. Al punto de empezar a discutir de vuelta con mi esposa. Y recuerdo que cuando pasaba por la puerta de la Iglesia Universal, hacía una oración. Decía así: Señor, yo sé que un día voy a volver a tu casa. Porque yo sabía cuál era el camino, lo que realmente a mí me va a hacer feliz. Pero no tenía fuerza. Ya Dios estaba hablando tanto con ella como conmigo para que volvamos a su presencia. Y ahí tomamos la decisión. No perdimos el tiempo. Lo primero, de vuelta, el Señor me liberó de vuelta de los vicios. Fui curado de mis enfermedades. Yo sufría de asma, hernia de discos. Me empezó a dar paz. Fue paso a paso un cambio. Bautismo en las aguas. Pero quería al Espíritu Santo, y entonces cuando llegó la hora santa tomé la decisión. Siempre recuerdo una palabra que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si yo coloco a Dios en primer lugar, si yo lo busco a Él en primer lugar, si busco al Espíritu Santo en primer lugar, Dios es justo y Dios me da esa justicia. Vendí el auto, vendimos muebles de mi casa. Había puesto toda mi vida en el altar. Y llegó el día de entregar mi sacrificio para Dios. Y yo bajé otro hombre. Todo cambió en mí. Mis pensamientos, mi manera de ser. Ahí recibí la felicidad verdadera. Nunca más volví a los vicios. Nunca más me sentí solo, nunca más me sentí vacío, nunca más fui agresivo. Yo puedo decir: yo soy hijo de Dios. Yo nací de Él, yo nací de su justicia. Tengo una familia feliz, un matrimonio feliz. Yo hoy puedo decir que soy ciudadano del reino de Dios.